Hay algo que rara vez pasa en la Fórmula 1. Y es que un piloto mire a su compañero de equipo a los ojos, o frente a una cámara, y diga lo que realmente piensa de él. Sin cálculos. Sin diplomacia de paddock. Sin el filtro de las palabras cuidadas que todos los pilotos aprenden a usar desde que llegan a las categorías de ascenso. Pierre Gasly hizo exactamente eso. Y lo que dijo sobre Franco Colapinto dejó sin respuesta a todos los que todavía cuestionaban si el argentino estaba realmente a la altura de la Fórmula 1. Gasly dijo, sin vueltas, que Colapinto es increíble. Y explicó exactamente por qué. Para entender el peso de esas palabras, hay que entender quién es Gasly. No en términos de currículum, que ya está establecido, sino en términos de cómo se relaciona con sus compañeros. Pierre Gasly no es el tipo de piloto que reparte elogios fácilmente. Su etapa como compañero de Verstappen en Red Bull estuvo marcada por tensiones que salieron a la luz mucho después de que todo terminó. Con Ocon en Alpine también hubo rispideces conocidas por todos. Gasly compite duro, y en ese mundo donde cada décima de segundo que gana tu compañero es una décima que vos perdés, la generosidad no suele ser la primera reacción. Y sin embargo, cuando le preguntaron sobre Colapinto en una entrevista reciente, lo que salió fue algo genuinamente sorprendente. No fue él es un buen piloto, estamos trabajando bien juntos de protocolo que cualquier piloto puede decir con una sonrisa sin comprometerse con nada. Fue un reconocimiento concreto, específico, que apuntó a algo que Gasly dijo que lo había impresionado desde el primer día, la capacidad de Franco para conseguir lo que consiguió siendo tan joven. Lo que ha logrado con la edad que tiene es increíble, dijo el francés. Y lo que hay detrás de esa frase vale la pena desglosarlo. Porque Colapinto no viene de la Academia de Alpine. No fue formado por el equipo durante años. No tuvo el camino pavimentado que tienen muchos pilotos que llegan a la Fórmula 1 después de pasar por todos los escalones del sistema de un equipo grande. Llegó de Williams, en mitad de temporada, sin conocer el coche, sin el respaldo de haber sido elegido desde pequeño. Y en ese contexto, no solo sobrevivió, se instaló. Y en 2026, su primera temporada completa como titular, está mostrando un nivel que incluso su propio compañero de equipo tiene que reconocer en público. Gasly fue más allá. Habló de la calidad del trabajo de Franco fuera de la pista. De cómo en las reuniones de ingeniería, el argentino llega con una comprensión del coche que va mucho más allá de lo que se esperaría de alguien con tan poco tiempo en Alpine. De cómo el feedback que da, la manera en que describe lo que siente con el volante, la precisión con la que identifica problemas técnicos, son propias de un piloto con muchos más años de experiencia. Y ese comentario, que podría parecer solo un elogio de protocolo, es en realidad una de las cosas más reveladoras que Gasly pudo haber dicho. Porque en la Fórmula 1, el piloto que mejor trabaja con los ingenieros es el que más rápido ayuda a desarrollar el coche. Y un coche más rápido le sirve a los dos pilotos del equipo. Hay que entender también lo que implica este tipo de declaración en el contexto de la dinámica interna de Alpine. Gasly y Colapinto son compañeros de equipo, sí, pero también son rivales. Compiten por los mismos puntos, por la misma atención de los ingenieros, por la misma prioridad estratégica en carrera cuando el equipo tiene que tomar decisiones difíciles. En ese contexto, que Gasly salga a elogiar a Colapinto no solo es un acto de honestidad deportiva. Es también un reconocimiento de que tiene al lado a alguien que lo hace mejor como piloto, porque lo obliga a estar siempre al máximo. Esa es la dinámica ideal dentro de un equipo de Fórmula 1. No la de un piloto número 1 y un número 2 que se limita a acumular puntos cuando puede, sino la de dos pilotos que se exigen mutuamente, que saben que si bajan la guardia, el otro va a estar ahí para aprovecharla. Y según lo que dice Gasly, Alpine tiene exactamente eso en 2026. Pero la parte más interesante de todo este relato no es lo que Gasly dijo. Es lo que no dijo. Porque cuando un compañero de equipo habla de vos con ese nivel de respeto, también está aceptando que el debate sobre quién es mejor, quién merece más atención, quién tiene que estar en ese asiento, ya no tiene una respuesta obvia. Y eso, en el mundo de la Fórmula 1, es tanto una amenaza como un cumplido. Colapinto lleva pocos meses como piloto titular de Alpine. En ese tiempo, generó un debate en el paddock que normalmente requiere años de carrera. ¿Es tan bueno como el ritmo de carrera sugiere? ¿Puede sostener ese nivel durante una temporada completa? ¿Es capaz de dar el salto que lo lleve a pelear con los mejores? Las respuestas a esas preguntas se irán dando carrera por carrera. Pero el hecho de que su propio compañero de equipo, uno de los pilotos más experimentados del Midfield, salga a decir en público que lo que Franco hace siendo tan joven es increíble, es una pista muy grande sobre hacia dónde van esas respuestas.
Y hay un elemento más que añade profundidad a esta historia. Gasly tiene 29 años. Colapinto tiene 23. Hay 6 años de diferencia entre ellos, 6 años en la Fórmula 1 que Gasly vivió con todo lo que eso implica, victorias, fracasos, momentos de duda, momentos de gloria. Y sin embargo, cuando habla de Colapinto, no lo hace con la condescendencia que a veces se percibe cuando un piloto veterano habla de un rookie. Lo hace con el tono de quien habla de un igual. Y eso es quizás lo más significativo de todo. El Gran Premio de Miami se acerca. Y con él, una nueva oportunidad para que Colapinto demuestre que lo que Gasly dijo no es exageración. Que ese nivel que todos reconocen en los datos y en la telemetría se traduzca también en un resultado que el mundo pueda ver en la pantalla al final de la carrera. Porque la Fórmula 1 siempre vuelve al mismo lugar, los números al final del día. Y Franco Colapinto tiene todo lo necesario para que esos números empiecen a contar una historia que ya todos en el paddock conocen. Y por otra parte, si este Alpine fuera fácil de manejar, no sería peligroso. Sería uno más del montón. Pero no lo es. Este auto es difícil, potente, nervioso, impredecible. Y justamente por eso se convierte en una oportunidad única para Franco Colapinto. Porque la historia de la Fórmula 1 siempre fue así. Los autos complicados separan a los buenos de los distintos. El A526 no perdona errores. Tiene una entrega de potencia brutal, sale de las curvas como un cohete, te pega al asiento en recta. Pero cuando llega el momento de doblar, cuando el auto tiene que apoyarse, ahí aparecen los problemas. Dobla peor que su predecesor, desliza más, tiene menos grip y castiga fuerte los neumáticos. Una combinación que a muchos pilotos los hace dudar, levantar el pie, buscar seguridad. Pero Franco no lo ve como un problema. Lo ve como un desafío. Y esa diferencia de mirada lo dice todo. Porque este tipo de autos no premian al que maneja cómodo. No premian al que necesita confianza artificial. Premian al que tiene sensibilidad real. Al que sabe leer el auto, anticipar el deslizamiento, jugar con el gas, con el volante, con el peso. Y en ese juego fino, Colapinto ya está mostrando que entiende exactamente dónde está el límite. No es solo ir rápido. Es saber cuánto apretar sin destrozar las gomas. Es saber cuándo atacar y cuándo sobrevivir. Es entender que este Alpine te da mucho. Pero también te cobra cada error. Y Franco, lejos de asustarse, ya está aprendiendo a sacarle jugo a esa relación peligrosa. Súmale motor Mercedes, más potencia que en años anteriores, autos más livianos, doble carga aerodinámica móvil. La base está ahí. Es explosiva. Todavía inestable, sí. Todavía imperfecta, también. Pero cuando un auto tiene potencia y le falta equilibrio, eso no es una condena, es una promesa de desarrollo. Y ahí aparece lo más importante de todo, el piloto. Este Alpine no va a hacer brillar a cualquiera. No va a salvar a nadie. Va a exponer a los que no estén listos. Pero va a hacer brillar al que se anime a manejarlo como se debe. Al que no le tenga miedo a un auto salvaje. Al que entienda que el caos, bien leído, también es velocidad. Y Franco ya dio ese paso. Ya se animó. Ya entendió que este auto, con todo lo que le falta, también esconde algo muy grande. Porque cuando este Alpine se ordene, cuando llegue el grip, cuando el desarrollo haga su trabajo, el que hoy se animó a domarlo va a tener una ventaja enorme. Y ese, hoy, es Franco Colapinto. Y por otra parte... Thank you very much for these 5 years and thank you very much. Well, let's keep this car far away from my side next year, please. Don't want to see it anymore. El propio piloto número 1 de Alpine ya no quiere ver más este auto en 2026, y ese dato, por sí solo, explica mejor que cualquier resultado lo que fue esta temporada para Franco Colapinto. Porque cuando un piloto que lleva varios años dentro del equipo, que conoce cada tornillo del proyecto, que supuestamente es la referencia técnica y deportiva, directamente pide borrar este coche del futuro, lo que está diciendo en realidad es que el problema fue mucho más grave de lo que se vio por televisión. Y ahí aparece el contraste que lo cambia todo. Mientras ese piloto experimentado necesita que el auto desaparezca, Colapinto logró adaptarse, sobrevivir y competir con él en su primer gran año completo dentro del caos. Gasly llegó a Alpine hace tiempo, conoce los vicios, las falencias, los errores internos, los problemas de base del proyecto, y aún así esta temporada terminó siendo una de las más duras de su carrera. Si incluso él, con toda su experiencia, siente que este auto no tiene salvación, entonces lo que hizo Franco este año empieza a tomar otra dimensión.
Porque Colapinto no solo tuvo que aprender la Fórmula 1, no solo tuvo que soportar la presión mediática, no solo tuvo que rendir con expectativas gigantes, también tuvo que hacerlo con un coche que ni el piloto líder del equipo quiere volver a manejar. Ahí es donde el relato cambia por completo. Ya no se trata solo de posiciones, de resultados, de clasificaciones, se trata de entender el contexto real. Colapinto se subió a un auto que estaba condenado desde su concepción, a un proyecto que nunca terminó de encontrar el rumbo, a una escudería que pasó gran parte del año apagando incendios en lugar de construir rendimiento. Y aún así, Franco se las arregló para adaptarse en tiempo récord, para extraer rendimiento donde no lo había, para no romperse mentalmente cuando todo estaba en contra. Que el piloto número 1 de Alpine hoy pida explícitamente que este auto no exista en 2026 no es una queja más. Es una sentencia técnica. Es el reconocimiento interno de que el proyecto falló. Y eso, indirectamente, revaloriza todavía más lo que hizo Colapinto. Porque mientras uno señala las ruinas, el otro logró correr entre los escombros. Porque mientras uno pide empezar de cero, el otro ya demostró que puede construir incluso cuando no hay herramientas. Y ahora viene la parte que empieza a incomodar a muchos dentro del equipo. Si Colapinto hizo todo esto con uno de los peores autos del año, ¿qué pasa cuando tenga uno competitivo de verdad? Porque si el propio Gasly no quiere volver a ver este Alpine, entonces la verdadera pregunta no es por qué Franco sufrió. La verdadera pregunta es cuánto puede crecer cuando por fin deje de pelear contra el auto y empiece a correr con él a favor. Y eso, justo eso, es lo que algunos dentro del paddock ya empiezan a mirar con mucho más respeto del que estaban dispuestos a admitir. Franco, bueno, no se pudo hacer mucho más, pero se terminó la temporada que creo que tuvo cosas positivas, como también algunas negativas, pero lo importante es pensar ya en el año que viene. Sí, ya este año ya está, obvio que fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso, creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasa este año. Va a haber pruebas aquí, vas a estar en el equipo haciendo simulador. ¿Vas a poder descansar un poco, Franco, o vas a tener que empezar a trabajar rápido porque hay pruebas ya inclusive en los primeros días ahí de febrero? Sí, hay que laburar mucho, así que nada, volveré a Argentina unos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Creo que tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso. Un nuevo campeón, ¿con qué te quedas de la temporada? ¿Qué? Hay un nuevo campeón, Lando Norris, pero vos, ¿con qué te quedas de la temporada? Creo que con muchas cosas. Un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos. Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor. Así que nada, mucho por mejorar todavía, pero nada, gracias. Franco Colapinto terminó último en Abu Dhabi, pero lo que dijo después fue mucho más fuerte que cualquier resultado. Porque mientras el clasificador lo ubicaba a 20 grados, él soltó una frase que dejó a todos helados. Gracias a Dios, ya terminó este año. Una exageración que parece brutal, hasta que mirás los datos y entendés que no exageró nada. Lo que vivió Colapinto esta temporada fue una lucha constante contra un auto que nunca respondió, contra estrategias que no funcionaron y contra un equipo que jamás encontró el rumbo. Abu Dhabi no fue la excepción. Gasly terminó penúltimo, Alpine volvió a hundirse y ambos pilotos ingresaron juntos a boxes en la vuelta 42 en una maniobra que pareció más resignación que estrategia. Y sin embargo, en medio de ese derrumbe, apareció el contraste que nadie esperaba. Franco eligió rescatar lo positivo. Habló de un equipo que no se rindió, de un grupo que siguió empujando incluso cuando todo estaba perdido, y dejó una frase que explica por qué sigue de pie: eso nos prepara para cuando vaya mejor. Esa mentalidad no es común en la Fórmula 1, donde muchos se quiebran cuando el auto no acompaña. Colapinto no solo aguantó, también aprendió. Aprendió a correr sin ritmo, a gestionar frustración, a sobrevivir a un año donde prácticamente nunca tuvo herramientas para pelear. El cierre del campeonato fue una postal perfecta del año. Alpine perdido, resultados flojos, cero respuestas técnicas, pero un piloto que ya estaba pensando en lo que viene. Porque mientras Lando Norris celebraba su consagración y Verstappen cerraba su ciclo dominante, Colapinto ya tenía la cabeza en 2026. Dijo que va a volver a Argentina solo unos días y que enseguida se mete de lleno a trabajar en la próxima temporada. No habló de vacaciones, habló de guerra deportiva. Hay que laburar mucho, soltó. Y esa frase, para un pibe de 22 años que viene de soportar uno de los peores autos del año, pesa muchísimo más de lo que parece.
El 2025 no fue positivo, lo sabe él, lo sabe el equipo y lo sabe todo el paddock. Pero lo más fuerte no es cómo terminó, sino cómo eligió arrancar de nuevo. Colapinto no habló como alguien derrotado, habló como alguien que ya pasó el duelo. Se despidió del año, cerró la herida y avisó que lo que viene va a ser distinto. Porque hay una realidad que nadie puede negar, sobrevivir a un año así y salir con hambre de más no es normal. Es mentalidad de piloto grande. Hoy Franco no celebró un resultado, celebró haber salido vivo de una temporada que pudo haberlo quebrado. Ahora la pregunta que empieza a recorrer el paddock no es qué pasó en Abu Dhabi, sino qué va a pasar cuando por fin tenga un auto digno para pelear de verdad. Colapinto vivió este domingo una de las carreras más ingratas de su temporada, de esas que no se miden por el resultado final sino por todo lo que te obligan a resistir dentro del auto, porque desde la largada quedó claro que iba a ser una carrera de supervivencia, atrapado en el fondo del pelotón, con tráfico constante, aire sucio que te quita carga aerodinámica y un Alpine que nunca terminó de entregarle el ritmo que necesitaba para pelear como corresponde.